tan importante que vivamos en plenitud el tiempo pascual está dentro del plan de Dios, está dentro de la voluntad del Señor, que en este tiempo avancemos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual y podamos experimentar precisamente este gozo del que habla la oración colecta, la primera oración que se reza en la Santa Misa y que está presente en todas las lecturas. El gozo y la alegría del Señor, que es la alegría pascual. No basta en nosotros que solamente veamos al Señor resucitado y con nuestras capacidades humanas, nuestro entendimiento, con nuestros sentimientos, con las sensaciones y las impresiones que deje en nuestro corazón, nos detengamos en esa noticia, sino que el Señor quiere que vaya produciendo en nosotros los efectos de la vida de la gracia, los efectos del Espíritu Santo, que resucitemos con Él, que no nos quedemos solo en una noticia entusiasmante, sino que sea una verdad transformadora. Eso es fruto de la conversión, es decir, el vivir la Pascua del Señor significa conversión, significa santificación, comunión con el Señor, comunión con Él. Por eso que son 50 días en la que tenemos que ir avanzando en este proceso, no solamente de ver al resucitado, sino de resucitar con Él. El miedo que expresan los apóstoles cuando ven a Jesús es un signo de esta conversión, es un signo de este paso que ellos dan. La primera lectura nos orienta el apóstol en esta conversión. Ustedes lo llevaron a la muerte. Esa tiene que ser nuestra impresión, nuestro examen también. Con nuestros pecados llevamos nosotros al Señor a la muerte. Y eso no solamente detenerse en esa condición de pecadores, sino de procurar ser transformados por el Señor, cambiados por el Señor. Estar perplejos ante Jesús que se nos presenta resucitado. Supera nuestros modos de conocer humanos. Va más allá esta verdad que es evidente de los parámetros establecidos. Ese es el miedo. Alguien que reconoce su fragilidad, pero que también no puede comprender este hecho de que quien está frente a nosotros, el resucitado, no es un fantasma, sino que es el Señor, de carne y hueso, y nos muestra las heridas de las manos y las heridas de los pies. El temor pecaminoso, que es el temor de aquel que se siente débil y frágil ante esos cálculos, aquel que esconde algo, no es ese temor. Aquí dice el evangelista y el traductor del Evangelio que estaban perplejos o estupefactos, sorprendidos. Por lo tanto, les supera esta realidad de ver a Jesús. Pensaban que era un fantasma. Esto exige, por lo tanto, un conocimiento, un acercamiento superior. Y es el conocimiento que da el Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, en San Lucas nos dice que el Señor les abrió el entendimiento, les explicó las Escrituras. Es decir, como no pueden ellos comprender, alcanzar, conocer, entender esta resurrección, necesitan ellos y nosotros del auxilio de Dios. Necesitamos sentarnos con el Señor, necesitamos entender con su presencia, que Él nos explique las Escrituras, que Él abra nuestro entendimiento. Y esa es la acción del Espíritu Santo.
Y ese es el paso que hay que dar en este tiempo pascual. Hay que dar el paso de ver al resucitado a resucitar con Él. ¿Y cómo ocurre esto? El Señor se nos hace cercanos. El Señor se nos aproxima. Y se nos aproximan los sacramentos. Él viene a nuestro encuentro para abrazarnos en los sacramentos. Hay 2 sacramentos donde inclusive se nos hace cercanos al Señor, tan cercanos con gestos humanos y tan cercanos con misericordia y con cercanía tangible. Lo podemos palpar. Primero, un sacramento en el que nos reviste de su sangre, nos purifica con su agua redentora, el sacramento de la confesión. Y luego, un sacramento donde nos hace tocar, palpar su carne, sus huesos, sus heridas, el sacramento de la Eucaristía. 2 sacramentos en los cuales el Señor se sienta con nosotros y nos explica las Escrituras, nos abre el entendimiento. Pero luego también el Señor quiere inflamarnos de ese amor, de ese fuego devorador del Espíritu Santo. Quiere hacernos resplandecer con su luz. Y ahí está la convocatoria de la Pascua, para que de esa perplejidad, de esa sorpresa, de ese estar, que dice el Papa, no dejar de sorprendernos, de estar atónitos, estupefactos ante este misterio, pasar a vivirlo nosotros. Y ahí está la importancia de la oración. Jesucristo dice: tóquenme. Nosotros nos acercamos al Señor, Él que se aproxima a nosotros, Él que es la palabra de Dios, que no solamente es letra impresa en un papel, sino que es una palabra viva, encarnada, es una persona que se aproxima a nosotros para abrazarnos, para purificarnos, para sumergirnos en el fuego de su amor, y nos pide que lo toquemos y lo tocamos con la oración. Esto para que se pueda entender. Nosotros en nuestra convivencia familiar tratamos de estar cerca físicamente, pero eso nos garantiza que estemos cerca con el corazón. Y estamos cerca con el corazón cuando hay una comunicación. A veces no se dan los espacios para la comunicación por distintas razones. Se va endureciendo el corazón, se va haciendo rutinaria la presencia, se van colocando límites, barreras, y de pronto hay expresiones que rompen la barrera donde ocurre este acercamiento interior. Por ejemplo, yo sé que las mamás, que son todas las mamás que jóvenes las que están acá, pero les habrá tocado recibir alguna tarjetita para el Día de la Madre, ¿cierto? Con algún mensajito para la mamá. Y eso no puede negar que a ustedes les remece el corazón. O también los papás, ¿no? Cuando le expresan con esos gestos, con ese cariño. O las cartas entre los enamorados. Antiguamente, ya nosotros ya parece, no existen ya las cartas. Le pregunté en una capilla cuándo fue la última vez que recibieron cartas, y una señora me dijo, una mamá, me dijo: padre, nunca recibí una carta, claro, porque nos ocupan los mensajes nomás por la red. Pero las cartas, ¿no? Mi mamá todavía, le he contado a usted un montón de veces esto, mi mamá todavía guarda las tarjetitas y las cartitas que yo le mandaba cuando estaba en kinder, cuando le hacía las crucecitas con los besitos, y mi mamá lo guarda como un tesoro, como un testamento, lo tiene guardado en su cómoda, como un recuerdo. Es esa comunicación, ese sentarse con el Señor. Eso es la oración, es el tocar a Cristo. Esto es el paso que hay que dar, signo de que estamos viviendo la Pascua, signo de que estamos resucitando con Él. Si no ocurre este acercamiento a Jesús, significa que todavía no hemos pasado por el crisol de la Pascua, no hemos pasado por esa pasión, muerte, resurrección. Significa que todavía no repercute en nuestra vida lo que rezamos y celebramos. Y por eso que hay tanto católico que vive la tristeza del pecado, de la falta de fervor, de la falta de entusiasmo, del vicio o de la desesperación, porque todavía no está este toque
interior a Jesús. Cuando nosotros oramos, más que rezar es muy importante, porque el rezo es repetir algunas palabras, algunas frases inspiradas por el Espíritu Santo que nos ayudan, nos colocan en la sintonía, en la disposición de Dios. Pero orar es la apertura del corazón, iluminados por la palabra de Dios, palabra que se va haciendo vida en nosotros, que nos va transformando, que nos va sanando, que nos va levantando, que nos va iluminando, que nos va dando consuelo y paz. Esa es la oración, es el lenguaje del Espíritu Santo. Eso el Señor lo hace una vez que ha resucitado y se queda con los apóstoles. Hay un signo, con esto voy a terminar, hay un signo que es muy importante en la cristiandad antigua, en los cementerios antiguos de Roma, en las tumbas de los cristianos, que en medio de la cultura pagana, cada difunto tenía que colocarse arriba pintado o dibujado con piedras de su tumba, las tumbas familiares, sus dioses. Hasta el siglo III o IV estaba prohibido el cristianismo en el Imperio de Roma. Entonces los cristianos que no tenían dioses, sino que tenían solamente un Dios que era el Señor, no tenían imágenes, y se hacía evidente para esas familias que entre ellos había uno que se había hecho cristiano, y habían sanciones para eso. Entonces, para procurar evitar esa sanción, que la profanaban las tumbas, las abrían, dispersaban los huesos, etc., ellos comenzaron a ocupar algunos signos que los identificaban como cristianos. Entonces, cuando llegaban a visitar a los difuntos, sabían que entre esa familia, por ese signo, había uno que era cristiano. Habían dos signos, principalmente. La barca. Se dibujaba una barca. ¿Qué es lo que evocaba la barca? Aquellos eran discípulos de Jesús y se habían hecho pescadores de hombres. A la iglesia, la barca, Jesucristo ocupa la imagen de la barca muchas veces, Pedro, etc. Pero también había otro, que inclusive hubo un tiempo en que en Chile, solamente en Chile, el ambiente católico lo comenzó a usar como respuesta a una manifestación religiosa mariana, pero ahora lo ocupa gran parte del mundo protestante, que es el ictus o el pescadito. ¿Han visto ustedes en los autos a veces que hay un pececito atrás, no? Y en las casas. Esto está dentro del arte o la expresión religiosa de la iglesia primitiva. Se identificaban los cristianos con este pez. ¿Y por qué el pez? Era por este gesto de Jesús. Era un gesto pascual. Y está en el arte religioso de los primeros siglos de la iglesia primitiva. Ustedes por eso que ven de pronto peces en las imágenes de los sagrarios, los templos. Porque Cristo, para acercar y aproximar, hacer entendible a los apóstoles la resurrección, tenía este gesto de comer un pescado asado con ellos. Este es uno de los momentos del Evangelio que lo cuentan. También San Juan lo transcribe cuando se le apareció y se le manifestó primero a Pedro y después a los apóstoles, y lo confirmó a él en su misión. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí también Jesucristo comió con ellos un pescado asado. ¿Pero qué significa esto? Los santos o los padres de la iglesia lo entienden así. Porque Jesucristo se sumergió en el océano, en el mar de nuestros pecados y de nuestros sufrimientos. Y Él se aproximó y se dejó cautivar por las redes de la muerte, para abrir las redes de la muerte y liberarnos. Y Él se dejó atrapar por esas redes de la muerte y morir, para darle muerte a la muerte. Y se hace alimento. Y luego agregan los santos, los padres de la iglesia, y dicen, y Cristo es ese pescado que muere, pero se deja asar por amor a nosotros.
Su amor es como esas brasas que asan y que quiere que nos abracen o que esas brasas nos hagan arder a nosotros. Una imagen que a nosotros nos sirve mucho. Miren qué doméstico fue en ese momento el Señor en su lenguaje para hacerlo entender por los cristianos y los apóstoles y en nuestro lenguaje actual. Algunos de ustedes comen pescado en la casa, pero no en lata, sino que lo van a comprar, ¿cierto? ¿Y cómo es el olorcito? Bueno, también de lata igual, ¿eh? ¿Cómo es el olorcito? ¿Les gusta a los niños ir a comprar el pescado con la mamá? A veces no agrada mucho, por los aromas que hay, ¿no? Yo tenía unos parientes en Lota que eran muy pobres, pero eran muy virtuosos. Y ellos insistían en mandar para Santiago, para mi papá, pescado y meterlo en el búho y dar la tremenda batalla. Imagínense ustedes, era un desastre el aroma del pescado. ¿Qué es lo que pasa con el pescado después que se asa? Cambia el sabor, cambia el aroma y cambia hasta el aspecto. Miren qué doméstico el Señor. A través del signo del pescado, le hace palpar a los apóstoles lo que ha cambiado, cómo cambia la vida. Cambia el sabor de la vida, cambia el aroma, cambia la apariencia y la consistencia. Cuando nosotros oramos, es como ese pescado que estaba muerto, pero que ha abrazado, es decir, puesto al fuego del amor de Dios, cerca de las brasas ardientes de la caridad del Señor, cambia. Y es algo que era de mal aspecto, mal aroma, poco empático, poco cercano, que desagradaba. La oración nos hace resucitar con Él. Palpar al Señor resucitado. Si no oramos, significa que no estamos viviendo la Pascua y no tiene sentido la vida. Cristo les explica las Escrituras para que entiendan la historia de la salvación, pero para que entiendan también la propia experiencia de vida. Nuestra vida la comenzamos a entender desde una mirada pascual de resurrección, de victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal, cuando oramos. Si no oramos, guiados por la palabra de Dios, porque dice que sentado con ellos les explicó las Escrituras. Hay poquita hojita ahora, pero usted se la puede llevar y si no la Biblia y va subrayando, va marcando, va meditando, orando. Y así damos frutos. Y así nosotros también resucitamos. No dejen de dar este paso, si ya le han dado hace tiempo en su vida, a darle mayor intensidad a la oración, la palabra de Dios y la oración. Debe ser el fruto de cada Eucaristía, de cada sacramento, porque la cumbre, la de nosotros, es ya no tener miedo, sino tener el gozo del Señor. Como nos cuesta, le tenemos que pedir a la Virgen, la Reina de la Paz, porque ella, que es maestra en la vida espiritual, ella que entiende cómo actúa el Espíritu Santo, nos abraza, nos convoca, nos ilumina y nos asiste. Que lo que no podemos nosotros, como pasaba con los apóstoles, que no podían comprender solamente con la lógica lo que estaban viendo que Jesús resucitado, si lo podamos aceptar y abrazar con el corazón, como ella lo abrazó, todo lo que no entendía, sí lo meditaba en su corazón.